Sí, él tenía ¿se acuerda? Su hábitat era el meteoro. Ve que usted ya... sí, me acuerdo. Carlitos también lo vio, Sí, claro. Fantasma, claro. Salía en el tiro dominical. Claro, una tira cómica. Un tipo. Fantasma. Tanto. Aquí nadie lo conoce. ¿No? Bueno. ¿No? ¿Usted conoce al fantasma? ¿Qué? No. No conocen al fantasma. Listo, ya empezamos. ¿Cómo es que ya empezamos? Bueno, Manuel ya va a empezar. Ya voy a arrancar, sí señor. Entonces que arranquen las cosas, pues. Sí señor. Bueno, muy buenos días para todos. Permítanme un segundo justo acá. Ok. Pueden poner su vista en galería si quieren, quienes están acompañándonos para ver a los panelistas en este inicio de esta charla de hoy. Quiero extenderles la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan, a quienes se van a ir conectando a partir de este momento. Nuestra segunda charla, afortunadamente obligada o obligadamente afortunada también, sobre paisaje y lugar en la experiencia arquitectónica, una charla promovida por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, particularmente desde la coordinación del programa de la facultad. Como primera medida quiero enviar un fuerte agradecimiento al doctor Marco Tulio Calderón, el rector de la institución, así como al doctor Mario Camilo Torres, vicerrector académico, y a la vez al arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, el decano de la Facultad de Arquitectura de la universidad, y por supuesto también a quienes han colaborado en estos procesos desde lo técnico y lo logístico para que estos espacios puedan ser viables y ser una realidad en este momento. De nuevo, al igual que hace unas 3 semanas atrás, a pesar de los inconvenientes técnicos, aquí estamos nuevamente. De nuevo nos acompañan nuestros 2 panelistas invitados, el doctor Ricardo Castro. Como ya les comenté la vez pasada, el doctor Castro, él es arquitecto de la Universidad de los Andes. Él es magíster en arquitectura y en historia del arte de la Universidad de Oregon. Es doctorado en la Universidad de Laval y profesor en post-retiro de la Universidad de McGill en Montreal. El profesor Ricardo tiene una extensa hoja de vida con muchas contribuciones desde lo arquitectónico, por supuesto. Actualmente es fellow del Instituto Real de Arquitectura de Canadá y desde el 2016 para acá es miembro de la Real Academia Canadiense de Artes y Diseño. El profesor Ricardo es toda una autoridad en el tema del paisaje y arquitectura de la que vamos a conversar hoy. También nos acompaña el profesor Carlos Iván Rueda Plata, él también es arquitecto de la Universidad de los Andes. Participará al finalizar la charla. Todos recordarán la charla del profesor Carlos hace 3 semanas con nosotros, y él participará al final en un breve conversatorio con el profesor Ricardo, una vez él termine su presentación. El profesor Rueda es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Manitoba en Canadá, y el doctor laureado y magíster de la Universidad de McGill, y ha enseñado en diversas universidades aquí en territorio colombiano y también fuera de él. El profesor Carlos también mantiene una práctica profesional constante y selectiva aquí en nuestro territorio, y pues tenemos el placer de que ambos nos acompañen el día de hoy. En la presentación anterior hablábamos un poco de la importancia de esa fina relación entre esos conceptos que manejamos a diario en nuestra comunidad académica, ¿no? Como son paisaje, lugar y arquitectura. Esa relación fina entre esos 3 conceptos a manera de un combate elemental, como lo mencionaba la vez anterior, ayuda a que nuestras percepciones logren trascender un poco, ¿no? Desde lo estético y lo funcional, para que entre ese trasegar colectivo a través de esos 3 conceptos podamos aunar realidad física, historia, cultura, para que se conviertan definitivamente en el basamento de la producción arquitectónica. Y más o menos acerca de eso es que venía hablando el profesor Rueda hace 3 semanas, y va a continuar conversando con nosotros el profesor Castro. Entonces, sin más, queremos escuchar al profesor Ricardo. Profesor Ricardo, el estrado es suyo. Mil gracias, Juan.
¿Me están oyendo bien? Es lo que me preocupa primero que todo. Porque muy bien, señor, y lo vemos bien también. Sí, perfecto. Ok, primero que todo, gracias a Juan Manuel, lo mismo que al rector, vicerrector y al director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Es un gran placer y es un gran honor estar hoy aquí y allá, porque estamos en todas partes ahora gracias a la tecnología, aunque estamos completamente, yo diría, aplanados, porque somos planos todos, pero de todas maneras podemos estar ubicados en muchas partes. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes, aunque no los veo. Voy a empezar esta charla refiriéndome a ciertos lugares y a ciertos conceptos, y quiero terminar después dando un par de ejemplos que ilustran tal vez algunas de mis posiciones sobre la relación entre la arquitectura, el lugar, el paisaje, y cómo esto puede tener una cierta influencia en el proceso de diseño. Primero que todo, me gustaría llevarlos a un lugar al cual he ido muchas veces. Yo soy un fileninas, como se dice en Grecia, un amante de Grecia, y hace 35, 40 años que voy allá continuamente, cada año, a veces 2 veces al año, y se me ha vuelto como un segundo país para mí, porque tengo muy buenos amigos y muchas memorias, recuerdos de experiencias que, entre otras cosas, en las cuales han participado Carlos y Juan Manuel. Entonces vamos a empezar con uno de estos lugares griegos que son extraordinarios. Es un santuario, el santuario de Zeus, en Dodona, en el norte de Grecia, que es tal vez uno de los santuarios más añejos, más antiguos. Es una visión, una vista del paisaje que se encuentra allá. Desde el teatro se ve esto. El teatro encuadra la llegada a lo que es el santuario, el antiguo santuario, donde estaba un oráculo dedicado a hacer profecías. Entonces, Dodona es el nombre en griego, y desde el siglo X fue activo este lugar. El teatro se construyó como muchos de los teatros en Grecia a partir del siglo III. Para hacer un poco de énfasis aquí, me gustaría hablar de la simbiosis que existe en la arquitectura y el lugar en la arquitectura griega, y está mejor expresada a través de lo que es un teatro griego. Es decir, hay una combinación de naturaleza y arquitectura, una simbiosis. Uno no puede vivirse en el otro. El teatro no puede existir sin la naturaleza se ve aquí realzada a través de la presencia de esa maravillosa construcción que es un teatro. El teatro tiene unas cualidades muy importantes, y les cuento que en los últimos días hice una serie de descubrimientos muy interesantes que se me habían pasado. También les cuento un poco de ellos. Aquí está una vista, ¿sí?, desde la parte de la escena, mirando hacia las gradas del teatro. Arriba ven un árbol solo. Ese árbol es un roble, y el roble es una de las características de este lugar. Había muchos robles aquí. Ahora voy a ver un segundo. La subida y la vista, ya se ve el roble allá. ¿Por qué el roble? Porque el lugar, Dodona, lo han considerado como el bosque que habla. Esta es una referencia del siglo XVII que la escribió el señor James Howell, y es muy interesante porque es como un diccionario, usa muchas cosas, tiene algo de cibernético, pero es del siglo XVII. Y es básicamente un tratado que se llama Dendrología. Ahí está el título, Dendrología. Digamos, el lugar de Dodona, o el bosque vocal. ¿Por qué el bosque vocal? Entonces aquí hay una serie de árboles, todo eso. El bosque vocal porque en la antigua Grecia la profecía se realizaba en este lugar por medio de un oráculo y de una profetisa, y esta resultaba, o era el resultado de que esta persona
atentamente se pusiese a escuchar el susurro de las hojas del roble. Era una cuestión de sonido que hablaba o nos daba, o le daba las pautas para la interpretación y hacer la poesía. Entonces, por eso de esto llega el nombre del bosque vocal. Entonces hay una relación muy interesante de la palabra, el hablar, el hacer una poesía y el lugar en términos de árboles. Algo maravillosamente mágico acá. Después quiero hablar de Delfos rápidamente y ustedes me están viendo en una pantalla, ojalá estuviese ya la pantalla del cuarto, generalmente donde me quedo, y es mirando hacia la planicie donde están localizados miles de árboles, que en este caso son olivares. Es un olivar, es el olivar más grande que existe en Grecia. Y a través de ese olivar, es decir, viniendo por acá, se llegaba hasta donde yo estoy, pero al otro lado de la montaña, detrás, no, enfrente de mí sería en este caso, se llegaba al santuario mismo de Delfos. En el siglo XIX se movió todo ese santuario, todo lo que existía en ese momento, la ciudad que existía ahí, para hacer la excavación. La Escuela Francesa de Arqueología en Grecia hizo que se moviese la ciudad, se construyese una nueva ciudad donde estamos aquí, y la ciudad antigua pues se excavó y sacó a luz lo que es hoy Delfos. Delfos está al pie de estas dos montañas que se llaman los Phaedriades, o sea, los luminosos. Es un lugar pues, extraordinario, considerado como el ombligo del mundo. Y aquí está precisamente una moneda de la época que nos dice, habla de Apolo. Apolo está sentado sobre el ombligo del mundo, esa piedra que se ve allá. Entonces, está tallada y se encuentra en el museo, y es un símbolo muy interesante. Esta es la visión de ese centro del mundo. Estamos mirando al sitio desde arriba del teatro, y como en Dodona, y viendo el lugar por donde llegaban los peregrinos otra vez. Y en la parte de abajo hay otro lugar para actividades atléticas, que era esta área que está acá. No voy a ponerme a hablar de todo el lugar en sí, pero voy a hacer unas ciertas consideraciones. Estamos localizados aquí, mirando bien abajo. Está el templo de Apolo, que era el dios que mató a la serpiente, y entonces hizo que este lugar le fuese dedicado. Y hay una serie de lugares muy importantes que vamos a ver a través de lo que es el recorrido, que es este recorrido para llegar frente al teatro, y después seguir al templo, y después al teatro, y seguir hasta lo que sería el estadio donde se realizaban los juegos píticos, porque eran los juegos dedicados al dios Apolo, cada 4 años, como los juegos de Olimpia. Pues bajamos desde allá abajo, seguiríamos acá, y llegaríamos acá, después pasaríamos por acá, y subiríamos detrás del teatro, llegar hasta el estadio que se encuentra acá. Entonces el recorrido, estadio allá, teatro acá, templo acá, y hay una serie de edificios votivos ofrecidos por las diferentes ciudades griegas para dar, pues, conmemorar al dios y darle pleitesía, si se quiere. El recorrido es este. Bueno, no voy a hablar de todo esto, sino me interesa hablar ahora de un elemento que descubrí muy al principio cuando empecé a visitar Delfos, pero nunca puse mucha atención a estos edificios que son las exedras. Ahora unos 20 años empecé a poner atención y empecé a fotografiarlas, y empecé a desarrollar una curiosidad por estas. Esta es una exedra. Es una construcción bastante no muy importante, que se encuentran en ciertos lugares de la trayectoria, y no son muchas las que existen, y marcan, eso descubrí después, lugares como algunos que les mostraré, ciertos lugares, y que permitían a los visitantes sentarse,
de hablar, de hacer reflexión. Y la teoría, la idea que resultó de mirar estas excedras, me llevó a pensar un poco en las teorías de la historiador Vincent Scully, que habla mucho de la relación de los templos griegos con el paisaje en términos de la intersección de montañas y la orientación del templo. Se me ocurrió que esto se podía aplicar a las excedras y resulta que hasta cierta o en cierta forma aparece en algunos casos que hay una cierta orientación en el sentido, no en el sentido del eje de la excedra, pero de la tangente de la excedra, que nos lleva a puntos muy interesantes del paisaje. Aquí hay un ejemplo que prueba este punto. De todas maneras, me parecieron lugares bastante poéticos, de cierta forma, y muy modestos, de los cuales hacer referencia, o haré referencia cuando les muestre uno de los proyectos al final. Es otra excedra y la referencia, lógicamente, es a esta combinación de montañas que llegan a mezclarse, claro. Y si uno se pone a observar los templos en Grecia, resulta que la teoría de Scully es muy evidente y muy real. Las excedras aparecen, por ejemplo, aquí hay una grande, pero esta no está ¿cómo se dice? No está en mal estado como las otras. Las que vimos están localizadas acá y acá. Y este lugar era muy importante porque aquí se llevaba una celebración cada 7 años. Era un poco en inglés dice el reenactment, sería la reactuación de la forma en que el dios mató a la serpiente. Entonces, eso pasaba en este lugar. Y las excedras estaban localizadas alrededor de eso. Esto es una visión de la Escuela de Bellas Artes de París, en Francia. Uno de los estudiantes tenía que hacer un proyecto yendo al lugar en Grecia y hacer una serie de dibujos interpretando lo que podía haber pasado y la calidad de los tipos de edificios. Aquí se ve esta extraordinaria reinterpretación de lo que es el sitio de Delfos por un estudiante de la Escuela de las Bellas Artes en Francia, de Beaux-Arts. Es un plano que muestra en detalle también hasta las piedras, y aquí aparecen muy claramente las excedras. Por ejemplo, aquí hay una, aquí hay otra. Esta no me interesa tanto porque está sobre el camino. Son las que quedan ahí como ruinas las que me han llamado la atención. Estas, aquí no aparecen todas, pero aquí sí, por ejemplo, se ve una. Aquí habría otra y no aparece en este dibujo. Este es un dibujo hecho por la escuela francesa en Grecia. La interpretación. Y este sería el lugar del cual les acabo de mencionar, donde habría más excedras. Esos edificios que no tienen importancia, pero que creo que sí tienen una importancia. De aquí paso directamente a otro punto que son esto ya lo explicó Carlos la vez pasada, pero es una especie de forma de refrescar la memoria. John Dixon Hunt, quien conocí hace unos 25 años cuando vino aquí a la Universidad de Montreal a dar una conferencia, a la cual estuve invitado pues, a participar, y lo vi y quedé completamente maravillado por lo que estaba diciendo, y ya en adelante las ideas que me convencieron son ideas que he retransmitido en mis cursos y en los diferentes momentos en que he enseñado. Habla de las 3 naturalezas y a la misma vez, lógicamente, se basa en un gran escritor, Cicero, en su obra sobre la naturaleza de los dioses, y ahí mismo Cicero habla de las 3 naturalezas. Este es el libro, una edición del siglo XVII. Y aquí están las 3 naturalezas interpretadas por medio de paisajes japoneses. La primera naturaleza, que es la lejana, que es aquella que no se ha conquistado todavía, aunque en este momento la mayor parte del mundo se ha conquistado, si se quiere, pero es la distante naturaleza, es aquella que
a la cual tal vez no podemos acceder inmediatamente. Hoy en día no podemos llegar hasta el tope de Mount Fuji sin ningún problema. La segunda es la naturaleza digamos así, donde se produce la agricultura, la manufactura, esa naturaleza muy activa, los bosques, el sitio que nos da la vida, nos proveen con los diferentes materiales y materias para poder sobrevivir. Y por último, la tercera naturaleza es el jardín mismo que está junto a la casa o junto al edificio. Aquí les muestro un edificio un jardín muy interesante en Tokio. Es un jardín zen, en Kioto, jardín zen donde la gente está contemplando básicamente un mar de arena con islas, y al fondo hay otra naturaleza que no es la naturaleza misma del jardín, es una naturaleza prestada. Los japoneses llaman esto shakkei, o sea, el paisaje prestado. Y es un concepto muy importante en el diseño de jardines, pero también en el diseño de la arquitectura. Yo creo que es un concepto muy importante que lo han utilizado algunos arquitectos como, pues, nuestros arquitectos, Rogelio Zapimona en Colombia, Arthur Erickson en Canadá, Randall Wright, etc. En el jardín, este jardín es Versailles, y estamos sobre el eje principal de Versailles, desde, digámoslo así, la cámara del rey, mirando en el eje que va del palacio hacia la naturaleza, hacia el infinito. Estamos en el barroco, el infinito se vuelve muy importante, y aparecen tres naturalezas en este jardín. Es una cosa interesante. He descubierto que el jardín barroco incluye las tres naturalezas: el jardín, los parterres, el forêt, que es el bosque, y por último el selvático, que es la primera naturaleza que está al fondo. Eso creo que es una lección interesante en el diseño de jardines. Quiero hablar también de amigos especiales que han influenciado en pensar muchas cosas sobre el paisaje o sobre la arquitectura. Uno de ellos es Alejo Carpentier, el escritor cubano, que fue diplomático, casi fue arquitecto, pero le tocó volverse escritor porque desafortunadamente hubo problemas en la familia y quedó abandonado, y le tocó dedicarse a sostenerse a la familia, y se dedicó a esto por medio de su escritura, no por medio de la arquitectura, aunque toda su obra está llena de relaciones arquitectónicas. Alejo Carpentier, lógicamente, es el inventor de ese concepto que se llama lo real maravilloso, que lo descubrió en una visita a la Citadel de la Ferrière en Haití, donde se dio cuenta de que podía hablar de algo maravilloso que no existía, o que existía en lugares americanos y en la naturaleza americana, y que era más maravilloso, ¿no?, que lo maravilloso, era lo real maravilloso. Tal vez lo que lo atrajo de esa fortificación fue el hecho de que fue construida con los elementos esenciales de la mezcla de la mampostería, pero en lugar de utilizar agua, utilizaron sangre de toros para que la fortificación fuese mucho más fuerte. Y lógicamente esto creo que lo influenció a pensar en ciertos aspectos de este concepto de lo real maravilloso, que según él existía en América Latina o en América en general. Lo importante para encontrarlo era simplemente abrir los ojos y darse cuenta, encontrar cosas maravillosas en cualquier lugar que uno se pudiese ver. Y aquí tengo un ejemplo que encontré en Cuba, que son estos árboles que caminan. Me pareció que este es un ejemplo de lo real maravilloso. Caminan y conquistan. En este caso están conquistando el Morro, que es la fortificación más importante en La Habana. El árbol está conquistando el Morro. Y yo creo que eso se refiere un poco o hago la referencia a este tratado que les mostré sobre los árboles que hablan y que caminan y todo eso. Aquí hay otro ejemplo. En La Habana
en uno de los parques de La Habana se encuentra este maravilloso paisaje que es hecho de ramas y de árboles y de cosas extraordinarias. El otro persona importante era José Lezama Lima, que escribió varios libros, entre uno de ellos La expresión americana, hablaba de que solo la dificultad es estimulante. Y escribió algo muy importante: el paisaje americano, o en el paisaje americano, aquello que es barroco es la naturaleza. Creo que el ejemplo que les acabo de mostrar es muy claro de este concepto desarrollado por José Lezama Lima. Ok, ya con estas ideas básicas quiero entrar a hablar de dos personas que me han interesado mucho en los últimos años. Uno de ellos más que en los últimos años, parte de mi vida, pero Peter Zumthor desde ahora unos 25 años me interesa mucho su obra, la cual he tenido la oportunidad de fotografiar y de visitar, aunque a él nunca lo pude conseguir o entrevistar, una vez casi, pero se me escapó. Es muy elusivo. Hoy quiero mostrarles la capilla del hermano Klaus en Wagendorf, en Alemania, al sur de Colonia. Quiero introducir esto hablando de un texto que se llama El sabor de la manzana de Borges, y esta es parte de la capilla. Estoy mostrando partes de la mampostería. Y aquí vuelvo a referirme al sabor de la manzana que existe en el prólogo de la obra poética de Jorge Luis Borges. Y dice: el sabor de la manzana, declara Berkeley, el filósofo, está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma, es en el contacto. Análogamente, diría yo, la poesía está en el comercio del poema con el lector. O si llamo esto la arquitectura con el comercio de la arquitectura con el espectador, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física que suscita cada lectura. Esto acaso no es nuevo, pero a mis años las novedades importan menos que la verdad. Bella cita de Borges que se aplica a lo que vamos a ver. Bueno, vamos a mostrar entonces ahora la obra de Zumthor, Bruder Klaus. Esta es vamos a ir a Wagendorf, que se encuentra acá. Hay que coger un tren que nos lleva a una estación de una pequeña ciudad y hacer una marcha de 5 kilómetros para llegar a esta pequeña capilla que fue, aquí se encuentra, dedicada por dos personas, una pareja que tenía mucho dinero, de agricultores, que veneraban mucho a este santo. Y resultó que consiguieron hablar con Zumthor, y resultó que la mamá de Zumthor también veneraba al santo. Hubo una interesante cohesión ahí, y entonces les aceptó a construirles o a diseñarles la capilla. La capilla es muy interesante, como van a ver, no sé si la conocen, pero voy a repetir: está en la mitad de un campo, cultivo, y hay que llegar caminando desde el norte a varios kilómetros. Esta es la visión desde la llegada del sur. La primera vez que fui, esta es una de las fotografías que tomé llegando desde ese momento, pero realmente la llegada se hace desde este lado. Entonces vamos a movernos sobre el campo, pero navegando desde detrás de este bosque para acá, a través de estos lugares. Son maravillosos lugares donde se siente la naturaleza a pleno. Color, olor, se oye, se siente de diferentes épocas. Y de pronto aparece allá en la distancia ese prisma hecho de una mampostería que es básicamente concreto, pero no utilizado en la forma tradicional, sino como se utiliza en una tapia pisada, con dos formas, se rellena
y se llenan de diferentes capas hasta construir un muro, construir algo como esta capilla. Y aquí nos acercamos a ella. Van a notar que hay, es como una especie de pastel donde están los diferentes planos o digamos así, estrata de cómo se ha construido claramente. Las horas de apertura y la llegada. Una entrada poco común en la estructura que es ese prisma. Está rodeada en parte por una pequeña, baja, digámoslo así, proyección que permite a la gente sentarse. Y esos son los dibujos hechos por Zumthor. La teoría que yo tengo aquí es que está trabajando con, si nos ponemos a pensar en las exedras que vimos en Delfos, esto sería una especie de exedra volteada hacia el mismo, pero también hacia el exterior. Es un edificio muy modesto, pero al mismo tiempo tiene una fuerza increíble en su relación con el paisaje. Esto ya es más definido, y aquí está cómo se habita este lugar. Una persona que visita puede sentarse aquí después a reflexionar, a mirar el paisaje, a entender por lo que ha estado y por lo que ha sentido estando dentro del edificio. Porque lo que pasa en el edificio adentro es muy diferente de lo que uno siente después. ¿Y cómo se logra esto? De una forma muy interesante. Zumthor decidió coger una serie de troncos, ponerlos juntos así, como haría una especie de tipi o construcción, y construir alrededor de esos troncos la estructura, llevarla hasta sus 28, 29 niveles, y después, una vez ya construido y llenado todo esto, lo que hizo en el interior fue quemar los troncos. Entonces, lo que quedó dentro fue la carbonización de los troncos y las trazas de la quema. En la construcción, cada una de las capas que utilizó incluía estos tubos que van a actuar como ventanas. Como ven ustedes acá, ventanas hacia el paisaje que aparecen en todas partes. Aquí está la banca alrededor de la capilla. Y aquí está algo que encontré, pues he tenido la oportunidad de estarla unas 3 veces. Esta vez era muy cerca al solsticio de verano, y hay una cierta relación, yo creo, con la orientación y el movimiento del sol. Aquí está la banca para permitir la reflexión después de haber visitado el lugar. Y entramos. Interesante es que hay un cambio también en el piso. Lo que hizo aquí fue vertir sobre el piso plomo que estaba completamente en ebullición y se vertió sobre el piso, se dejó enfriar, y ahí se tiene la superficie de la capilla interior. Y este es el interior, con una serie de todas las ventanas de los tubos, que son como astros que aparecen en este firmamento, combinados por un óculus, como en el Panteón en Roma, que permite a la lluvia y a la luz y a los elementos penetrar en el edificio. Es decir, el paisaje mismo penetra en el edificio. Y penetra a través no solamente del óculo, sino también a través de estas pequeñas intervenciones, a las cuales le ha puesto unas bolas de cristal que reflejan o que transmiten el paisaje, muchas veces invertido del otro lado, como en este caso. Pero si uno se aleja un poco, lo que está viendo es una especie de mundo celeste iluminado desde el centro por el óculo, pero también con un montón de especies de estrellas o de astros, que son todos esos pequeños elementos. Y todo esto para darle una gran reverencia
santo, no es un santo, es especie debe haber un nombre que se me olvidó ahorita en español, pero hay un nombre de especie de santo, que es el hermano Klaus. La reflexión en el piso de la capilla y un lugar muy modesto para hacer ofrendas, pero por medio de la luz de las velas. Aquí está una imagen de la escultura del hermano Klaus. Y él tenía símbolos, y estos son los símbolos del hermano Klaus que está aquí en la pared de la capilla. Yo creo que después de entrar uno aquí, el cambio que se le produce a uno es violento. Y después empieza uno a salir en forma muy pausada, se da cuenta de la luz que empieza a entrar, que lo dirige hacia la salida, en la cual encuentra todo un mecanismo para cerrar y abrir la puerta, concebido por el arquitecto. Y salimos. Yo creo que la experiencia después uno la recondiciona sentándose en ese lugar que ha proveído Zumthor alrededor de la capilla para hacerlo. Es una exedra, lo que tenemos, una exedra modesta, porque el edificio no pretende ser una cosa excepcional, es excepcional en muchos sentidos. Uno tiene que digerir todo esto. Una vez ha entrado a la capilla y una vez ha salido puede reflexionar sobre lo que pasa aquí. Y esta es, lógicamente, la capilla de Zumthor. Ahora los traigo a un lugar que pues ustedes conocen. Yo tuve mucha fortuna de haber estudiado pues en años en que Rogelio estaba activo, fue profesor de los Andes, fue mi profesor, nos volvimos muy amigos. Y después cuando emigré a Estados Unidos, después a Canadá, seguimos esta amistad que me llevó a escribir 2 libros sobre él y dedicar parte de mi vida realmente a estudiar su obra. Hoy les presento un lugar al cual tuve la oportunidad de presenciar su evolución a través de muchos meses, y durante mis visitas Rogelio me invitaba siempre a visitar este lugar que era su casa de campo, una casa muy pequeña, modesta en la sabana, que hace utilización del paisaje de forma espectacular, yo creo. Y esto me hace pensar lógicamente de un gran arquitecto, grabador que ustedes conocen muy bien, Piranesi. Aquí hay una de sus obras, cuando es de las vistas de Roma. Y esta es una pirámide que existe en Roma, que es la pirámide de Cesius. Y como la imagina o como la interpreta, más que todo, Piranesi, es involucrándola y metiéndola directamente en una naturaleza que parece en transición, que parece estar siendo destruida. Muy interesante el concepto de naturaleza que está en ruina o que ayuda a la ruina. Este es un concepto que lo volvemos a encontrar en muchos de sus grabados. Las ruinas y cómo la naturaleza crece en estas ruinas. A Rogelio le interesaba, yo creo, mucho esto. Este es otro de los aguafuertes de Piranesi, con monumentos que aparecen en la mitad de una naturaleza que está poco controlada, bastante desaforada. Como aparece aquí en esta imagen de la casa de huéspedes especiales del presidente de la República en Cartagena, también de Salmona, donde está la piedra coralina, y hay toda esa naturaleza que ha crecido deliberadamente dejada por el maestro Salmona, que era, entre otras cosas, yo lo llamaba un horticultor, en inglés, a gentleman's horticultor, ¿no? O un horticultor, me perdonen, pero se me va el nombre, tal vez un horticultor con gran conocimiento. De todas maneras, aquí se expresa muy claramente ese conocimiento que tenía. Ilustrado, lógicamente,
Sí, Carlos. Un horticultor ilustrado, creo que tú lo llamas así. Exactamente es la palabra, ilustrado. Y ahí peleando con la ilustración. Gracias. Y estos son condiciones tal vez que aparecen en el barroco y que van a caracterizar la obra de Salmona. La textura, la condición liminal del borde, la diferenciación espacial espectacular, la iteración, es decir, la repetición, la ilusión, la inclusión, el agua y la síntesis. Síntesis es un concepto que, entre otras cosas, mi querido colega Carlos y otro colega nuestro, pues Robert Mellon, desarrollamos a través de 3 publicaciones patrocinadas por la Universidad de Tiro. Síntesis es no como síntesis, sino síntesis, que es el agrupamiento de ideas en este caso. Es tomar ideas que vienen de un lugar o de otro y ponerlas en cierto momento. Y eso es lo que tal vez se dan con ustedes que estaba haciendo a través de esta conferencia. Entonces, esa es la casa de campo del arquitecto, que él construyó con su esposa, María Elvira Maleñá, también una arquitecta. Y aquí está. Y antes de que esto existiese como casa, esto era bastante, no desolado, pero digo, todos estos árboles no existían. Esta es una naturaleza que trae a cuenta el arquitecto y la arquitecta en su intervención, que es esta arquitectura de ladrillo, de mampostería y concreto, y que constituye una serie de jardines que permiten a la naturaleza entrar y identificarse y que nos permite también aprovechar de esa naturaleza que está alrededor, que es lo que los japoneses llaman el shakkei, el entorno que se puede apropiar uno de ellos. Y aquí está. El agua, lógicamente, en el caso de Salmona, juega un papel importantísimo y nos recibe a la entrada y nos lleva hasta el interior. Hay una fuente que es esta fuente que yo llamo la fuente de Janus, que es el famoso dios de 2 caras, que en la mitología Janus, en la mitología romana, es el que recibe y que despide en una casa o en un domicilio. Es el fuente Janus, y nos ha recibido desde acá y nos va a despedir aquí cuando salgamos. Está todo este entrelace de ladrillos y de formas extraordinarias. Fuente Janus, que no es lo mismo de un lado que del otro. Aquí está otra fuente, que es la que nos recibe al final, y nos permite entrar a la casa, y desde ahí podemos ver más allá y apropiarnos también de vistas lejanas, el shakkei japonés. La fuente de llegada, los entrecalados que se utiliza, y el hecho de que se nos permite circular, deambular a través de todo el proyecto por escaleras y rampas. Y esta es una maravillosa pequeña piscinita, si se quiere, no es una piscina, es un estanque que creó el arquitecto a mano viva, desviando el pequeño arroyo que pasaba por acá. Aquí está la casa perdida en esa naturaleza extraordinaria. Y la inclusión de todo un paisaje, digamos, a mí me acuerda esto mucho de Egipto porque estas son plantas que aparecen mucho en el Nilo. Como ven acá, acuáticas. Y mezcladas con todo esto, o entrelazadas con ellas, se encuentra toda una serie de cuartos. Bueno, en serie, hay número suficiente para la familia, con el Star, que es este, que tiene una fuente de este lado, y del otro lado hay una chimenea, si no me recuerdo. Y aquí está, por último, y aquí voy a terminar la conferencia, hablar de esta idea del shake, la vista prestada, o lo que también se podría llamar la vista zen, que es un concepto desarrollado por el arquitecto Christopher Alexander en uno de sus libros sobre lenguaje de patronos, yo lo llamo, pero creo que no es
patterns en español, pattern language, que es de modelos, tal vez de nuevo. El lenguaje de modelos, la idea del Zen view es esto, es decir, coger una vista y capitalizar en esa vista y enfocar en esto. Aquí también hay una especie de pequeña vista Zen, pero esta es realmente la vista Zen del lugar. Esto es el interior de la casa, la vista Zen al final. Y con esto, pues, quiero terminar hablando, o quiero sintetizar finalmente lo que es esta idea de la relación entre naturaleza y lugar, que es la naturaleza siendo lugar y el lugar contribuyendo a la naturaleza, como lo hace el teatro, en el caso que les mostré al principio, en el teatro griego. Muchas gracias. Entonces, ahora creo que hay una discusión. Muchas gracias a ti, profe Ricardo. Sí, la idea ahora es que intercambien de pronto algunas ideas o conceptos frente a la excelente presentación que tú acabas de mostrar y los conceptos expuestos por el profe Rueda hace unas 3 semanas atrás. Me gustaría que intercambiáramos un poco de ideas al respecto. Mientras tanto, quienes nos observan pueden ir planteando sus preguntas a través del chat en vivo de YouTube Live y yo les iré transmitiendo sus inquietudes a los profesores Rueda y Castro. Juan Carlos. Gracias, Juan Manuel. No, yo pienso que una buena forma de iniciar sería si hay preguntas para ti y yo ahí de pronto meto la cucharada después y generamos la conversación. Estoy de acuerdo. Hay una pequeña inquietud, aunque no es una pregunta en sí, pero es una pequeña inquietud sobre el concepto de síntesis. Si ustedes pueden explicarlo o extenderlo un poquito mejor, porque obviamente es un concepto, es un constructo generado académicamente, entonces obviamente hay una confusión un poco entre la síntesis y la síntesis, que es diferente, ¿no? Me gustaría que lo ampliaran un poco, por favor. Si quieres, yo puedo hablar un poco de eso, prof, para que vayas tomando un respiro después de esta magnífica charla y tú intervienes. Solamente quería resumir eso con 2 palabras que son griegas. Síntesis viene de synthein y síntesis de syndein. Una es resumir y la otra es agrupar. Creo que ahí están los 2 conceptos, tal vez, a grosso modo, ¿no? Carlos, tú puedes, sí. Tal vez. Sí, ambas tienen la raíz común en poner juntos, pero la naturaleza de ese poner junto es distinta. También está el problema de la evolución que los conceptos adquieren, ¿no? La síntesis es un concepto que ha sido muy manipulado o manejado en la filosofía occidental de los últimos 200, 300 años y asociada a una manera de conciliar opuestos, ¿sí? Y aunque las 2 palabras se parecen mucho, la palabra síntesis tiene esa carga de fusión entre 2 cosas, mientras que la palabra síntesis está abierta a múltiples conexiones y a conexiones poéticas que no son necesariamente lógicas en un sentido estricto y que no reducen todo a esa llamada triplicidad, ¿sí? La triplicidad de la tesis, antítesis y síntesis es problemática y por eso nosotros decidimos optar por esa palabra. También optamos por esa palabra haciéndole un homenaje aquí a Robert, nuestro colega y profesor mío también, colega de Ricardo, porque pues él la heredó a su vez de sus estudios en cultura material y sobre todo referida al hacer de lo que podríamos llamar en el folclore o en lo vernáculo o en la arquitectura y los objetos que surgen de una manera, si no espontánea, sí, ya, digamos que muy orgánica. Entonces pensamos que algo de esas características estaban presentes en personas importantes del pensamiento contemporáneo y de la arquitectura contemporánea,
a partir de un cierto momento en la modernidad. Y de allí surgió la idea de armar esta serie de investigaciones alrededor de ese concepto. Sí, totalmente. Yo creo que esto aclara muy bien en forma sintética la idea de síntesis y síntesis, ¿no? Es muy relevante esa pregunta porque siempre nos la hacen y pareciera como algo rebuscado, ¿no? Como algo, pero es algo necesario porque también se busca entender la contemporaneidad y situar a algunas de estas personas, Salmona, por ejemplo, pero también obra del maestro Le Corbusier en su etapa madura y arquitectos tan importantes como que vinieron después o paralelos como Álvar Aalto, que es difícil reducirlos a una fórmula que no sea realmente compleja de conexiones múltiples y de conexiones que en últimas son poéticas. Sí. Aquí ya han hecho algunas preguntas, yo me tomo la libertad de transmitírselas, profesores. Julián Munar dice, así como Suntor empleó las relaciones sensoriales en la capilla, se ha visto a través del tiempo, o se han visto a través del tiempo estos conceptos, tal vez en hospitales y su relación con la salud por medio de la arquitectura. Claro, el sanatorio de Paimío de Álvar Aalto. Sí, claro, estaba pensando en eso. Pero la pregunta más clara era que si se habían visto estas relaciones en términos de hospitales, dices. Sí, señor. Ah, sí, yo creo que el ejemplo claro es Paimio, de Alto, pero yo creo que hay otros hospitales también que hablan de esta relación naturaleza, naturaleza, arquitectura o lugar. Se me ocurre pensar en los hospitales de principios del siglo XX, tal vez, que, que fueron diseñados pensando en los grandes bloques, en un espacio bastante grande, abierto, con bosques, etcétera, etcétera. No soy un experto en hospitales, no puedo hablar, pero creo que esa fue la idea que concluyó tal vez en los años entre guerra con Paimio de Álvar Aalto. De pronto, profesor, haciendo la extrapolación a la Grecia misma, Epidauros, Oropos, tú podrías hablarles un poco de eso, no es moderno, pero es clara la relación entre la cura y el trabajo. Eso es muy buen punto, porque Carlos menciona dos lugares, bueno, hay muchos más. Epidauros, hay muchos otros lugares, aún fuera de Grecia, en Italia, por ejemplo, en Sicilia, que fueron lógicamente lugares donde los griegos llegaron y crearon santuarios, pero eran santuarios no solamente para oráculos, pero también para la cura. Entonces, en Epidauros, Asclepio, que es el dios de la cura, el dios médico, va a ser venerado y la cura se va a hacer por medio de llegar a un lugar donde hay una gran stoa o arcada, en la cual galería, en la cual la gente que viene en procesión o que viene en peregrinaje van a poder acostarse y por la noche tal vez recibir el mensaje del Dios que los va a ayudar a curarse. Y esto aparece, por ejemplo, en Epidauros, aparece también en uno mucho menos conocido, que es el santuario de Anfiraion, que está en Oropos, en el norte de Ática, pero también en otros santuarios a través de todo el mundo griego, que tienen ese concepto de ser hospitales, en ciertos lugares donde se llega a una cura. ¿Sí? Excelente, profe. Muchas gracias. Aquí otra pregunta de Angie Guanumen. Después de saludar, ella pregunta, ¿cuál sería la relación correcta entre la naturaleza y el objeto arquitectónico sin que ninguno pierda el protagonismo al momento del diseño? Yo creo que los dos tienen que ser protagonistas todo el tiempo.
Y eso está muy claro, por ejemplo, en los proyectos de Salmona, donde él está pensando en hacer muy evidente los aspectos del lugar y de crear otros aspectos del lugar, como es el hecho de traer más plantas, de crear una naturaleza más densa en ciertos momentos, de crear, diseñar con la naturaleza misma, es decir, diseñar con las plantas, diseñar con el agua, diseñar con el aire, diseñar con todos sus elementos, al mismo tiempo que está diseñando con la materia, con el ladrillo, con el concreto. Yo creo que esos no se puede, yo no creo, no sé si la pregunta va hacia eso, pero la idea de que tener un equilibrio es más bien de jugar tal vez al mismo tiempo, ¿no?, en sintonía. Sí, quizá yo podría agregar que conceptualmente, digamos, teóricamente, por ejemplo, David Barrow nos habla de la noción de topografía. De pronto le convendría a la persona que hace la pregunta revisar esa noción en Led Barrow, que dice que la noción de topografía es un concepto más que una realidad, porque cada circunstancia y cada sensibilidad de cada sitio sugiere algo distinto, pero es en el momento del encuentro entre la tierra, el horizonte y la arquitectura, en donde se produce donde se resuelve esa pregunta. Y no siempre es igual, ¿no? Hay a veces, por ejemplo, volviendo al comentario de Ricardo sobre Rogelio, a veces Rogelio se inventaba completamente las topografías de los sitios, los modificaba radicalmente y otras veces simplemente se quedaban allí. Entonces, hay cosas por celebrar y siempre hablaba de latencias en el paisaje, ¿sí? Y yo diría que la pregunta no tiene una respuesta única, pero también robaba un poco de Barro, una de las cosas que él nos recuerda en sus reflexiones sobre la relación entre paisaje y arquitectura, es que la arquitectura no necesariamente, y en el caso de gente que ha sido malinterpretada como Frank Lloyd Wright y demás, que se dice que la arquitectura imitaba el paisaje, decía, no, la arquitectura genera un paisaje en sí mismo que dialoga con el paisaje existente, pero que no necesariamente y nunca es realmente una imitación simplemente del paisaje circundante, ¿no? Digamos que la arquitectura tiene su propia lógica y su propia serie de formas que de una u otra manera interactúan con lo que existe, pero que arquitectura es arquitectura y paisaje naturaleza es naturaleza. Es otra cosa a tener importante. Entonces, a veces esas asociaciones muy burdas, muy obvias, ¿no?, del edificio con forma de hoja o el edificio con forma de flor o este tipo de cosas que dicen, bueno, está emulando la naturaleza porque la está de alguna manera celebrando con una analogía, pues resultan, si no redundantes, hasta de pronto ofensivas con el entorno natural. Es una manera de verlo, simplemente, ¿no? No es una verdad absoluta. Pero hay la respuesta no es única, desafortunadamente. Tú utilizas la palabra burda, yo había tratado de ser un poquito más decoroso, yo trato de llamarlo ingenuo un poco esa forma de representar la arquitectura con la naturaleza, pero es cierto, y a ese respecto, profesor, yo meto un poquito más el dedo en la llaga desde el punto de vista académico, en la relación docente-estudiante, ¿no? Sobre todo en la relación del proyecto de arquitectura en la academia, y es que por lo general los proyectos académicos y los proyectos de grado tienden a querer, no sé, sobrepasar los límites o salvar el mundo, dicho de alguna manera, ¿no? Mi pregunta, como para continuar con el lineamiento de la pregunta anterior, antes de pasar a la siguiente, que cambia un poco el tema, es ¿qué tanta importancia, desde el punto de vista de esa relación fina entre paisaje, arquitectura y lugar, qué tanta importancia tendría un concepto como la modestia a la hora de diseñar o plantear proyectos de arquitectura en el ámbito académico, particularmente en la instancia de pregrado en la que estamos? ¿Lo de la modestia? Sí, señor. Pues yo creo que uno tiene que ser muy modesto frente a un paisaje, siempre, ¿no?
creo que como el problema a veces yo creo de los diseñadores, no solamente contemporáneos, de los diseñadores en general, ha sido de ser un poco modestos, de ser un poco pretenciosos, de tratar de confrontar un paisaje y decir yo soy más poderoso que este paisaje, o no dejarse encantar, ¿no? Es decir, hay un aspecto yo creo que es muy importante de ese balance entre naturaleza y lugar. Es interesante porque yo no hago la diferenciación entre lugar y arquitectura. La arquitectura crea un lugar y la naturaleza pues viene a complementar o es parte de todo eso. Es decir, estamos hablando de una cosa que es completa. Nosotros separamos, lógicamente, entonces hablamos de arquitectura de interiores, la arquitectura de exteriores, la arquitectura de paisaje. Hay un montón de conceptos que en el siglo XX y XXI hemos decidido separar y trabajar en ellos, ¿no? Hoy vas a estudiar arquitectura del paisaje. Pero yo creo que al fin y al cabo, a las últimas, yo creo que todos estos conceptos convergen en una sola noción. La idea de, pues yo diría, hay gente que yo las llamo las topografías arquitectónicas, o las topografías, pero hay elementos en todas ellas. Entre otras cosas, un elemento que es muy importante es ese que es creado por la historia misma y que aparece, uno piensa que no, pero aparece. La historia crea una cierta traza en los lugares y se debe reconocer a veces. Pero yo creo que se debe pensar de una forma total, en inglés holistic, de una forma completamente global, ¿no? Por eso al principio de que el teatro griego, por ejemplo, que es un ejemplo fabuloso, presenta esa modalidad muy claramente. Uno tiene que hablar de teatro griego, no puede decir, voy a hablar solamente del edificio. No, el edificio está relacionado a una forma muy importante que está alrededor de que es el cosmos, que es lo que está más allá, que es el paisaje mismo, circundante, todo eso, que hace parte también del espectáculo. Con respecto a tu pregunta, yo podría agregar que con la arquitectura pasa lo mismo que con el paisaje, con la arquitectura y las formas de la arquitectura. Me hace pensar, por ejemplo, en este texto de Adam Caruso, que habla de la tiranía de lo nuevo, the tyranny of the new, y de alguna manera denuncia cómo es de vacuo creer, primero ignorar las formas del pasado e ignorar el costo y el esfuerzo y también la relevancia que la arquitectura acumulada en el tiempo tienen para la arquitectura contemporánea. Y de otro lado, el pretender que esas formas nuevas por sí solas, solamente salidas de una cierta vacuidad, van a ser necesariamente mejores, ¿sí? Es un poco la analogía, y Borges lo dice muchas veces, es que la misma palabra, o sea, la misma imagen, la luna, el río, que costó tanto ser inventada, admite muchas posibilidades de articulaciones nuevas, y ahí es donde está la magia de la poesía. No está en inventarse una palabra completamente inexistente y tratar de que por su forma o sonoridad vaya a reemplazar lo que la humanidad ha construido con tanto esfuerzo. Entonces yo diría que sí, volviendo a tu pregunta, sí ocurre muchas veces que al estudiante casi que se le manda el mensaje de que ellos tienen que reinventarse la rueda para poder ser originales o hacer algo bueno. Y muchas veces es lo contrario, hay que actuar con humildad para entender la importancia de lo que ya existe, lo que podríamos llamar la historia de la arquitectura y la teoría de la arquitectura misma en la generación de lo nuevo. Muchas gracias, profesores. La profesora Liliana Cortés Garzón, ella pregunta, ¿cómo entender el paisaje como práctica artística en la arquitectura contemporánea? Es una pregunta bastante interesante que yo creo varios artistas, no arquitectos, sino artistas, han tratado de interpretar o de resolver
por medio de proyectos. Estoy pensando ahorita en los artistas que han construido o han hecho intervenciones como land art, la arquitectura digamos, land art, en diferentes partes del mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo entender el paisaje como práctica artística? Yo creo que, en cierta forma, si me pongo a pensar en la obra de Salmona, por ejemplo, o en la obra de una persona como Arthur Erickson aquí, son arquitectos que están preocupados, lógicamente, con cuestiones fundamentalmente que tienen que ver con la arquitectura, pero también con lo que llamamos paisaje. Yo creo, sí, con paisaje, pero también que están involucrados en una ¿cómo se llama? Una campaña que tiene que ver también con la expresión artística. Yo creo que es sorprendente, por ejemplo, ver, y esto me lleva inmediatamente a pensar en un modelo que es Le Corbusier, que pasaba todas las mañanas pintando, haciendo maravillosas óleos que hacía continuamente, o haciendo toda clase de objetos. Yo creo que hay una relación muy clara. ¿Cuándo era Le Corbusier artista? ¿Cuándo era arquitecto? Yo creo que la actitud de Corbusier era totalmente artística en todos momentos. Él era artística, arquitectónica, es decir, eran las dos cosas. Yo no hago la dirección, no trato de hacer la separación entre esas dos, porque el hecho de dibujar, el hecho de tallar, el hecho de hacer diferentes cosas con las manos o proyectarlas y hacerlas construir, están relacionadas profundamente en ese sentido. Marcar un paisaje valioso ya es artístico, ¿sí? Sí. Celebrar las cualidades de un paisaje ya es artístico. Los grandes arquitectos, los arquitectos que han hecho una arquitectura sensible al sitio y con el sitio y demás, en general todos han tenido una celebración artística del paisaje si entendemos el arte como la producción de experiencia estética. Y cuando un edificio revela un paisaje, cuando un edificio celebra un horizonte o cuando un edificio nos sorprende con algo que no estaba tan... La biblioteca Virgilio Barco, por ejemplo, que uno se acerca a las cubiertas de la biblioteca Virgilio Barco y los cerros se le revelan nuevamente y el edificio ocluye elementos del paisaje que quizás son indeseables o desagradables y celebra a otros, y al traerse el paisaje, ahí se está actuando como un artista con el paisaje porque se está produciendo experiencia estética en el habitante. Le Corbusier era un mago de eso, en La Tourette, en tantos otros sitios, él era muy consciente de cómo convertir la experiencia del paisaje en una experiencia estética. O sea que allí conceptos, por ejemplo, como el que exponía claramente el profesor Ricardo, como el del Shakei, actuarían como herramientas o estrategias claras para volver estética esa relación artística entre paisaje y arquitectura, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Sería así. Exactamente. Vale, muchas gracias. Aquí hay un estudiante que les pide, por favor, Andrea Elizabeth López, les pide, por favor, ampliar un poco el concepto de las tres naturalezas y la interacción de estas con el hombre, si es posible. Pues sí, las tres naturalezas, la primera naturaleza que es la naturaleza distante, voy a ser muy sucinto aquí, ¿ok? ¿Cuál es la interacción con el hombre? Es una interacción un poco pasiva, es decir, uno está inmediatamente involucrado con ella, sino a través de ciertos sentidos, por ejemplo, la vista, tal vez el auditivo, posiblemente olfatorio, pero no puede tocar. No se puede tocar ese paisaje, esa primera naturaleza que está tan distante. Son las montañas, son cosas que tenemos a distancia, hay una distancia entre ellas y nosotros. Y la segunda, que es la segunda naturaleza, en la que podemos intervenir como productores, ya sea arando, ya sea recogiendo, ya sea cultivando,
ya sea estableciendo formas, es una parte de la naturaleza que es más controlable, haciendo vías, abriendo cauces, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la casa de Salmona, él actuaba sobre esa naturaleza en la que la mostré, cuando ponía árboles en la distancia, cuando hacía una especie de excavación para dejar el agua que se moviese a crear un estanque. Esa era una actuación en ese nivel. Después el jardín ya es lo que uno hace inmediatamente en el área que está junto al lugar de la morada, o no tiene que ser la morada, hay jardines también en relación con otros edificios. Es decir, hay una parte ornamental, si se quiere, muchas veces, pero es mucho más inmediata, está ahí al lado. Yo creo que esas son las interacciones que uno puede tener. Yo agregaría o diferenciaría un poco mi propia interpretación al decir que en el momento en que esa intervención sobre la segunda naturaleza, que es el paisaje cultural, que es la infraestructura, la agricultura, la ciudad misma y demás, en el momento en que se vuelve una intención estética, una intención cultural con un valor agregado de lo que podríamos llamar en términos contemporáneos experiencia estética nuevamente, ¿sí? Para usar un término, por ejemplo, en el sentido de las teorías estéticas contemporáneas, en ese momento la segunda naturaleza se vuelve tercera naturaleza y se vuelve jardín desde el punto de vista conceptual, ¿no? Porque jardín no es únicamente hecho con plantas, ni solamente con agua y con piedras. La arquitectura también interviene en el jardín y por eso es que a mí me gusta decir particularmente, y eso es un invento mío, que toda arquitectura debería aspirar a la condición de un jardín, en el sentido de ser tercera naturaleza. Esa sería una aspiración de la arquitectura, porque si no es lo que llamamos simplemente construcción, ¿sí? Ok, o sea que no podríamos en este caso decir tajantemente que esas tres naturalezas se encuentran claramente marcadas o definidas, diferenciadas o separadas, sino que hay un trasegar a través de las tres y unos intersticios que van entrelazándolas o uniéndolas, ¿cierto? Claro, es posible, y hay puntos de contacto y hay puntos, yo diría que también hay puntos grises, así como dices tú, ¿no? De interacción, Sí, no creo que sean categorías absolutamente impolutas, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Ok, perfecto. Y ahí entra muy en claro, muy en juego el tema del tejido de ese paisaje, ¿no? A medida que uno logre tejer, bien sea visualmente o antrópicamente o de alguna manera tejer ese trasegar, pues se logra una lectura mucho más coherente de esas tres naturalezas en un paisaje determinado, como se logra, por ejemplo, en el ejemplo barroco de Versailles. Sí. ¿Sí? Así es. Vale. Aquí hay una última pregunta por ahora, de Paula Andrea Reyes. A ella le interesa saber cómo se puede manejar el paisaje con los bienes de interés cultural. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? Colombiano, latino. Es una bella pregunta porque los bienes de interés cultural se desvirtúan, se degradan, se niegan cuando se consideran aislados de un paisaje, ¿sí? O sea, que no es que no tenga ningún sentido, pero casi que uno se atrevería a decir qué sentido tiene conservar una edificación o un objeto en la ciudad cuando en sus límites inmediatos, cuando el entorno se ve completamente transformado y agredido porque no es de conservación, llamémoslo así, ¿sí? Entonces ahí se genera un problema de paisaje en última instancia. Yo diría que paisaje y bienes de conservación deberían ir de la mano. Ahora, también hay dos tipos de patrimonio. Hay patrimonio monumental y hay digamos, hay un patrimonio doméstico o patrimonio de conjunto. Y los conjuntos patrimoniales, así no todos los edificios que tengan dentro de su entorno o de su delimitación sean monumentales, merecen
ser conservados como tal. Es decir, para poner un ejemplo muy extremo, en Mykonos, si nos pusiéramos o en Santorini, si nos pusiéramos a distinguir este se conserva y este no se conserva, empezarían a aparecer cosas que destruirían completamente el sentido del conjunto y se desvirtúan una a la otra generando un desastre. Y ese es el desastre que vemos en las ciudades contemporáneas muchas veces, porque se conserva una casita y al lado le construyen una cosa monstruosa, pero la casa no se puede tocar. Ya en ese momento casi que uno diría, bueno, pues será mejor que se vaya a la casa porque pues la que está quedando como un parche es la casita ya. ¿Sí? Yo creo que la pregunta va por ese lado y siempre se debería considerar el patrimonio en conjunto y con el paisaje y no uno como objeto aislado. Esa me trae a la memoria, y desafortunadamente la diapositiva no la tengo aquí, pero en Atenas hay una capillita bizantina muy linda, encima de la cual pusieron un mamotreto de edificio y respetaron, lógicamente, respetaron el espacio alrededor de la capillita, pero exactamente lo que tú estás mencionando, ¿no? La aparición de estas dos entidades que no tienen que ver una con la otra, o que tienen que ver mucho, pero una no le puso horas a la otra. Eso es evidente. Yo creo que de eso tenemos muchos ejemplos por todas partes, lógicamente. Y a eso hay que sumarle que esa consideración, o cuando se hace la consideración inicial, no, para una intervención de ese estilo, no se puede partir únicamente de factores físicos o tangibles, ¿no? Las cargas intangibles de ese paisaje deben cobrar un valor fundamental, casi que fundamental o fundacional de la intervención, ¿no? La carga histórica o social, humana, religiosa inclusive, bueno, militar, la carga que sea o las que sean, que deben tener una interacción fundamental con lo tangible, con las cargas físicas, con las que va a cuestas ese paisaje en el cual está inmerso el bien de interés cultural o el conjunto de bienes, ¿no? Eso delimitaría un poco mejor o condicionaría mucho mejor la intervención que el arquitecto o el pool de arquitectos pretenda establecer sobre ese espacio particular, ¿cierto? Así es. No es que ayude demasiado, pero por ejemplo, hay ciudades en París, ¿sí? Con excepción de algunas monstruosidades que se han hecho que limitan alturas en ciertos contextos. Montreal, por ejemplo, no permite que ningún edificio sea más alto que el cerro, ¿no? El cerro de allá no es el cerro nuestro. El cerro nuestro tiene no sé cuántos metros, pero 800 metros de altura, pero el de allá tiene 70, 80, pero no hay edificio que pueda tener esa altura y cosas de ese estilo, ¿no? Ok. Aquí hay una última pregunta. Cristian Leonardo Barbosa, después de saludar, dice, ¿cómo se podría intervenir el paisaje en estas épocas de confinamiento? ¿Dices tú para construir? Él menciona el término intervenir. Intervenir, ¿cómo intervienes en el paisaje? Activamente, construyendo, ¿no? Eso sí depende del tipo de confinamiento. Por ejemplo, me pongo a pensar no en Canadá, estoy pensando en Quebec y lo que está pasando aquí. La actividad edilicia sigue, es decir, los paisajes siguen cambiando, hay intervención continua, la gente está trabajando sobre ellos con las precauciones necesarias. Es decir, a pesar de que hay una cierta serie de reglas de confinamiento, de todo esto, se ha podido continuar. Eso, yo creo que la pregunta depende del lugar donde donde se sitúe uno, ¿no? Sí, no sé si vaya en ese sentido de la pregunta, porque la pregunta es muy difícil de responder, pero por ejemplo me hace pensar, entre los estudios que estamos ofreciendo aquí, uno de mis colegas está ofreciendo en tiempos de pandemia un estudio sobre la ventana.
un estudio es un taller que reflexiona sobre la ventana. Y obviamente está en función de las relaciones que hoy día estamos teniendo con el exterior, porque pues estamos confinados, pero afortunadamente existen las ventanas, ¿sí? La ventana y el paisaje pues tienen toda la relación del mundo, y una reflexión sobre la ventana viene a lugar en tiempos de confinamiento, ¿sí? La importancia de captar con una ventana lo que realmente encanta alrededor de un exterior, o de establecer una relación, los umbrales y demás, se vuelven temas de reflexión pues cuando estamos confinados a un interior. Muy bonita idea, que me lleva Perdón, profe Ricardo, sí. Que me lleva a pensar muy rápidamente en un concepto que es la idea del fresco interior, por ejemplo, que aparece en las casas romanas o en las casas que aparecen después, donde el muro se vuelve una oportunidad, no para hacer una ventana, porque muchas veces no hay oportunidad de hacer la ventana, pero de pintar un fresco. Y el fresco tiene que ver con actividades y con paisaje. Entonces los frescos romanos, por ejemplo, tienen bellísimas ilustraciones de paisajes naturales, del agua, todo esto que hace precisamente, el muro se vuelve una ventana, pero en este caso no son ventanas físicas, sino son ventanas conceptuales. Y no solo lo lindo del concepto de la ventana en tiempos de pandemia, sino lo práctico. Yo me mudé en esta pandemia, me tuve que mudar por culpa de una ventana, y es que vivía en un apartamento interior sin vista a la calle y nos estábamos enloqueciendo. Fue una decisión tomada a causa de eso, por culpa de una ventana. Entonces no es solo lo lindo del concepto, sino lo práctico y lo necesario para lograr intervenir de alguna forma o relacionarse con el paisaje. Aún tenemos tiempo para una pregunta más que está acá. Cristian Suárez, eres un estudiante de proyecto de grado, pregunta: ¿cómo podría tejerse el paisaje en una arquitectura tan poco trabajada como la arquitectura carcelaria? Bueno, es casi como la arquitectura carcelaria, es casi como la arquitectura hospital, de cierta forma. Pero yo pienso que el claustro enseña mucho sobre la arquitectura carcelaria, o si uno quisiera realmente ofrecer cualidades a la arquitectura carcelaria, es alrededor de estos paisajes interiores, ¿no? El jardín, el jardín que genera un universo en sí mismo. No hay que olvidar que los jardines fueron la representación del paraíso en la tierra, y eran paraísos interiores, estaban confinados. Entonces, pues, nunca está exento. O sea, si nosotros realmente como arquitectos tenemos sensibilidad sobre los seres humanos confinados, podríamos hacer maravillas. Ahora, están otros factores como factores políticos y económicos y demás, pero es a través de la creación de esos mundos interiores que, no por estar confinados, tienen que ser terribles. Interiores abiertos, ¿no? Digámoslo así. El patio, el claustro. Hay ejemplos maravillosos de arquitecturas que son realmente, bueno, la Alhambra, por ejemplo, ¿sí? La Alhambra podría ser una cárcel, una bella cárcel, ¿sí? Imagínense uno preso en la Alhambra, pues yo pienso que no se enloquece de la misma manera. Sí, enloquece diferente. Como la isla del diablo también. ¿Cuál, profe Ricardo, verdad? La isla del diablo. Ah, sí. Que es un paisaje totalmente abierto y todo eso, pero es que hay muchas condiciones ahí que tienen que ver en la noción de confinamiento, ¿no? ¿Cómo está uno confinado? Claro. Puede ser terrible también esa sensación de estar enfrentado a un paisaje excesivamente abierto, ¿sí? Sin límites, sin identificación, sin posibilidad de entender un otro lado. Exacto. Es cierto. Bueno, no sé si hay algún comentario final, profesor Rueda y Castro, para finalizar nuestra charla. Yo quiero agradecerte de nuevo, que no lo hice al principio, pero quería dejarlo para el final,
por toda esta labor que has hecho, y creo que muy interesante precisamente ahora, como lo definió Cristian, en esta época de confinamiento, de tener la posibilidad de hablar, y súbitamente en esta época de confinamiento tenemos la posibilidad de hablar casi transideralmente, porque podemos comunicarnos con Rusia, con Colombia, con donde estemos. Eso es bastante increíble en ese sentido. Y es también aterrador, por otro lado, pero, pero me pareció que ha sido una experiencia bastante positiva para mí, por lo menos. Mil y mil gracias. Yo hago eco de las palabras del profesor Castro y pues no, es siempre una ocasión, no es de una sola vía, ¿no? Estos conversatorios y escuchar al profesor Castro hablar y escucharnos y dialogar, pues estimulan y es mucho lo que uno aprende. Es cierto, yo les agradezco a ustedes primero por su paciencia y su disponibilidad a pesar de las fallas técnicas que tuvimos hace unas semanas, el poder reencontrarnos ahora, retomar el tema de manera exitosa como ocurrió hoy. Para mí fue un verdadero gusto, un verdadero placer, y el compartir esta línea de pensamiento con la comunidad académica gran colombiana y con los invitados que nos acompañan de otros lugares, pues es un verdadero placer. También para los estudiantes que nos acompañaron, los profesores y administrativos que estuvieron con nosotros, agradecer a las instancias de la universidad que hacen posible estos eventos y nada, esperar que nos podamos encontrar en una próxima ocasión para disfrutar de una construcción colectiva como esta. Profe Rueda, profe Castro, muchísimas gracias y un abrazo en la distancia. A ustedes. Bonito día. Chao. Chao a todos. Hasta luego. Chao, bro. Nos vemos. Nos hablamos. Tengo que correr a dar clase. Chao, chao. Adiós.